Son los hombres quienes forman tu heredad, son los hombres los que esperan salvación. Hacen falta mensajeros de tu paz, hacen falta mensajeros de tu voz. Volvemos en esta ocasión, volvemos al tiempo ordinario, donde nosotros vamos a escuchar esa llamada de Jesús a sus 12 discípulos, según Mateo, donde el Señor les va a dar autoridad para expulsar demonios, para exorcizar y para curar toda enfermedad y dolencia. Vamos a escuchar dos verbos, el verbo kaleo, que es llamar, y esa parte muy bonita donde dice edoken autois esucían, le da a los 12, le da un poder que es divino, es parte de su poder como Mesías. ¿Cuáles son las lecturas que encontramos? Éxodo 19 tiene un vínculo literario con la llamada del Señor. Siempre ella ve que habla a su pueblo. En el caso del Evangelio, es Jesús el que nos llama. En el caso del Éxodo, nosotros vemos que Israel va hacia el Sinaí y se asienta, dice, frente al monte Sinaí. Sube Moisés al monte y entonces el Señor le dice, entre otras palabras, a los israelitas para que se les comunique a Moisés. Dice, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes van a ser mi pueblo. Y dice así, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ya esa parte es impactante porque Dios quiere que ese pueblo se identifique con su Señor. En el Salmo 99, nosotros respondemos a esa llamada divina de Yahvé, diciendo, saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Ya eso nos da conciencia de que somos propiedad del que nos ha creado. Luego en la carta a los Hebreos, nosotros vemos como San Pablo nos recuerda que si Cristo murió cuando nosotros éramos enemigos de Dios, dice, Cristo murió por los impíos. Esa es la prueba más grande de su amor, pues siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Y dice esa frase que para nosotros católicos es muy interesante en cuanto nos da esperanza y nos alienta a levantarnos cuando caemos. Con cuanta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y después en el Evangelio vamos a escuchar primero un momento donde Jesús dice que se conmueve ante la multitud, dice la mies es abundante, rueguen para que el Señor de la mies envíe trabajadores a su mies. Esto es interesante. Después llama a los 12 discípulos, da los nombres de esos 12 discípulos y les dice que vayan a exorcizar y a curar todo tipo de mal físico y espiritual. Y después nosotros escuchamos que los envían a anunciar el Evangelio del reino de los cielos, donde se dice ya está cerca ese reino. Y las señales milagrosas van a confirmar la palabra de estos discípulos del Señor. Entremos un poco en esta materia porque es muy hermoso el contexto vocacional. Entonces ese contexto nos repite cómo el Señor nos llama a seguirlo, siendo un pueblo sacerdotal y santo que cumple por amor su voluntad. Esa vertiente sacerdotal nosotros entendemos que es el ofrecimiento de una víctima expiatoria que es nuestra propia corporeidad, que expresa nuestra persona interior. Y la santidad implica que nosotros vamos a vivir como Él vivió y vamos a llevar su vida divina en nosotros. Dice San Pablo en su momento, si hemos sido reconciliados y hemos sido justificados en la sangre de Jesús, nos invita a que permanezcamos en esa vida resucitada, conscientes que eso es lo que nos garantiza la salvación que Cristo nos ofrece libremente. Ya Moisés en el Éxodo invita a Israel a escucharlo y a obedecer su ley. Eso es
imprescindible para un discípulo: la escucha atenta, la obediencia que nace del amor, para ser el reino de sacerdotes y una nación santa. Y en el Salmo nosotros decimos del siguiente modo: nosotros somos un pueblo y ovejas de su rebaño, con el Salmo 99. San Pablo entonces, al recordarnos que hemos sido reconciliados en la sangre de Cristo y que Él espera de nosotros que permanezcamos en Él, dirá San Juan en su momento, eso ya nos indica que cuando Jesús invita a orar por las vocaciones, está pidiendo esa clase de discípulos, personas que escuchan al Señor, escuchan su voz, después hay un momento donde se dan cuenta que vale la pena seguirlo, seguir ese proyecto del reino de los cielos aquí en la tierra que Jesús ha inaugurado, a identificarnos con la persona de Jesús y por supuesto lo más grandioso que es saber que somos partícipes de cierto poder divino que a muchos ahora todavía les cuesta entender, aceptar un Dios que es capaz de compartir lo que es propiamente de Él, como por ejemplo el poder sobre el mal personal que es el demonio. Detengámonos un poquito en esa frase que dice en su momento. Dice así: llamó a sus 12 discípulos, dice así en griego: kai proskalizámenos tus dodeka macetas. Dice así: autú, él llamó a sus 12 discípulos. Esa frase, ¿qué significa? Recordando los textos de Vaticano II, de Lumen Gentium. Dice: Dios Padre llama hacia lo que Él quiso a través en Cristo. Esto es importante. Para nosotros el Padre se hace visible a través de Jesús. Y Jesús es el que llama. Nuevamente, a lo largo de la historia, lo llama en su cuerpo eclesial, que es la iglesia. Eligió a 12 para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Los llama, les pide que sean uno en Él y los envía a predicar el reino de los cielos. Los instituye a modo de colegio, es decir, como un grupo estable, al frente del cual va a estar Pedro. Él es el discípulo que el Señor en su momento sabe ver su corazón y lo va a confirmar en el tiempo como el primer papa. Los envió primeramente a los hijos de Israel y después a todas las gentes. Y dice después la frase en griego: Edoken autois, esusian, neumatum, acasarton, poste, ekbalein auta, kai therapeuen, pasan no son, kai pasan malaquían. ¿Eso qué significa en español? Dice: para expulsar espíritus inmundos les dio autoridad y curar toda enfermedad y dolencia. En griego se dice pasan malaquía, toda malatía, incluso se podría traducir. ¿Qué significa esa frase en el buen sentido, como la iglesia ha entendido en 20 siglos? Al darles ese poder, al participar de su potestad, de su poder divino, los hace discípulos a Él, a todos, invita a que los hagan discípulos a todos los pueblos, los santifiquen y los gobiernen. 3 elementos que nosotros sabemos que son ese ser sacerdotal, la dimensión sacerdotal, la profética y por supuesto la dimensión para gobernar la iglesia. Es decir, así, ¿verdad? Santificar, gobernar y por supuesto para hacerla discípula. Así propaguen la iglesia y la pacienten. ¿Cómo la van a gobernar? Sirviéndola. Esta es la nota propia de los hijos de Dios. No se trata de dominar, sino de servir. En esta misión fueron confirmados plenamente el día de Pentecostés. Nosotros sabemos que cuando baja el Espíritu Santo, desciende. Nosotros vemos que ellos, desde ese momento, la iglesia en sus discípulos, los discípulos de Jesús, empieza a extenderse primero en Jerusalén y después por todos los confines de la tierra. Luego la otra frase muy bonita cuando dice: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Dice en griego: poreu menoi de querícete legontes hoti en Iken que Basileia ton urano.
Esa frase es muy bonita porque, como la entendemos desde el documento Conciliar también Allentes, dice: incumbe a la Iglesia el deber de propagar la fe y la salvación de Cristo. En virtud de ese mandato, ¿por qué a la Iglesia Católica le corresponde eso y no a otras entidades que podemos conocer? Porque recibimos un mandato expreso del Señor. También porque en virtud de la vida que Cristo infundió en sus miembros. Nosotros vemos en Efesios, dice San Pablo, como todo el cuerpo, coordinado y unido por los ligamentos, en virtud del apoyo según la actividad propia de cada miembro, obra el crecimiento del cuerpo en orden a su edificación en el amor. Ya esa vida, eso es lo hermoso de saber que tiene una vida divina dentro de ese cuerpo. Alma corporal, el cuerpo de Jesús con un alma divina, que es su espíritu. Es la que le da a la Iglesia su dinamismo propio, su entidad una, pero que es diversa también en diversos miembros y diversas funciones. La misión pues de la Iglesia se realiza mediante la actividad por la cual se hace plena y actualmente esa vida en Cristo a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe, la libertad y a la paz de Cristo por el ejemplo de la vida, el testimonio y de la predicación, por los sacramentos y demás medios de la gracia. Eso ya para nosotros es hermoso, como la Iglesia, esa parte espiritual no es una cosa hipotética, es una realidad. Basta ver lo que nosotros contemplamos en el Papa León en este momento, que está confirmando a muchísimas personas en España. Eso ya para nosotros es impactante, darnos cuenta cómo ese mensaje del Señor tiene una fuerza que muchos dirán, ¿verdad? Es como, no es fácil de predecir, porque el Señor siempre es como, en ciertos momentos actúa de modo impredecible. Esto es impresionante. ¿Para qué? Para la plena participación de todos los hombres, de toda la humanidad, en el misterio de Cristo. Esto es hermoso. Así que esta misión de la Iglesia continúa y desarrolla a lo largo de la historia la misión misma de Cristo. Esto es hermoso decirlo. La Iglesia debe caminar, por tanto, si es la continuadora, el cuerpo de Jesús que continúa la historia, debe caminar también por la pobreza, la obediencia, el servicio, la inmolación de sí misma hasta la muerte, de la cual nosotros sabemos que en su cabeza Cristo salió victorioso por la resurrección. Y por tanto también va a completar en su propia carne, dependiendo del proyecto de Dios, lo que falta la pasión de Cristo, en provecho de su cuerpo, que es la Iglesia. El misterio del dolor en la Iglesia es parte de su discipulado y es parte también de su gloria. Eso es lo misterioso, como en su momento San Pablo lo describe. Cuanto más baja el Señor en el dolor, más grande es su gloria. Lo mismo le pasa al discípulo de Jesús. El discípulo que Dios lo llama va a ser como el Señor, va a tener el 100%, pero también va a participar de su cruz. Y misteriosamente ahí, Él está uniendo su propia parte como discípulo a lo que dice acá, a lo que falta todavía a la pasión de Cristo en provecho de su Iglesia. Entonces, este domingo nosotros estamos en un domingo vocacional. Todos nosotros somos llamados. Nuestra primera llamada es ser discípulos, discípulos a través del amor, que nos invita a identificarnos con Jesús, a continuar su misión en la tierra, según el don del Señor dado a cada uno, tanto en el sacerdocio ministerial, la vida religiosa o la vida laical, especialmente dentro del matrimonio. Feliz 11º domingo del tiempo ordinario. Llamando a los 12 dio poder sobre todo mal y sobre toda dolencia. Les dijo: rueguen que mucha es la mies, mas pocos los obreros que la atiendan. Señor,